CAPITULO 22. ¿Cómo podemos VALERNOS de los seres visibles para elevar nuestro corazón a Dios? Ciertos santos como San Francisco, San Antonio de Padua, Santo Domingo de Guzmán, Santa Gertrudis y muchos más, recibieron del Espíritu Santo el don de piedad que consiste en sentir hacia Dios un cariño como el que los hijos más agradecidos del mundo sienten hacia los papacitos más amables que existan. Y este don de piedad hacía que de los más diversos seres sensibles se valieran para elevar su corazón hacia el buen Dios. Así San Francisco escuchaba cantar a las aves y exclamaba: «Avecillas del bosque, con su canto me están enseñando a no dejar nunca de alabar a mi Dios y cantar en su honor». Y veía las flores tan hermosas del campo y les decía: «Por favor, síganme recordando que yo también debo vivir siempre orientado hacia el cielo, hacia mi sol que es Jesucristo y exhalar continuamente el perfume de mis oraciones». San Antonio de Padua recorría los campos cantando alegremente y diciendo: «Quiero unirme a la voz de las aves y al perfume de las flores y al resonar de las corrientes de agua, para alabar y bendecir a mi Creador». Algo parecido hacía Santo Domingo. De una santa se narra que en medio de las más pavorosas tormentas, mientras los demás se escondían por temor a los rayos, ella se asomaba al balcón de su casa y sonriendo exclamaba: «¡Qué poderoso es mi Padre Dios! ¡Qué maravilla tener por padre y amigo al ser más potente que existe!». Un jovencito que en muy poco tiempo llegó a una gran santidad, le decía a su padre en una noche estrellada mirando el firmamento: «Padre, si el cielo es tan hermoso por este lado, ¿cómo será por el otro?». Y se emocionaba pensando en el paraíso que nos espera. El Salmo 8 dice: «Oh Señor, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él?». San Francisco de Asís, cuando veía en el campo un corderito blanco, hermoso, inocente, manso y pacífico, lo tomaba en sus brazos y decía entusiasmado: «Oh corderito sin mancha, que te dejas llevar al matadero sin oponer la menor resistencia. Cuánto me recuerdas al queridísimo Cordero de Dios que fue llevado al Calvario sin ofrecer la menor oposición, y que murió sin haber hecho daño a nadie y demostrando la más admirable mansedumbre y la más perfecta inocencia». Cuando sintamos caer un fuerte aguacero o una continua llovizna, pensemos que así son las gracias y ayudas que Dios nos manda desde el cielo, a veces grandes y vistosas como las aguas de un fuerte aguacero, y otras veces pequeñitas pero continuas como las de una suave llovizna. Al ver algunos árboles frutales preguntémonos: ¿estaré produciendo frutos de vida eterna en mi vida? ¿O seré árbol que no dan frutos o los da malos y llegará el hacha de la justicia divina y me despedazará y me echará al fuego? Alguna vez cuando oigamos cantar un gallo, pensemos: ¿qué me dirá a mí este canto de gallo? Me dirá como a San Pedro: «Has negado a tu Señor. Pídele perdón». Si nos acercamos a la orilla de un río, pensemos: nuestras vidas son las aguas que van corriendo hacia el mar que es el morir. Allá nos encontraremos con el océano infinito que es el poder y la bondad de Dios. Al ver una imagen de la Virgen Santísima, recordemos que esta buena Madre nos espera en el cielo y está pronta a venir a ayudarnos a la tierra cada vez que pidamos su poderosa protección. Otro tanto pensemos al ver la imagen de algún ángel o de un santo. Al ver volar una paloma, pensemos en el Espíritu Santo, y al contemplar una madre abrazando a su hijo, recordemos lo que dice Dios en la Sagrada Escritura: «Como una madre consuela a su hijito, así yo consolaré a mis fieles». Is 66, 13. Que nuestra mente esté dirigida hacia allá arriba donde nos esperan los verdaderos goces. CF, OREMOS, de una Santa Misa. CAPITULO 23. Del modo de gobernar la lengua. El Salmo 18 le hace a Dios una importante petición: «Oh Señor, que te sean tan agradables las palabras de mi boca, y para ello, que te sean agradables también los pensamientos de mi corazón». La lengua del ser humano, para que se contenga dentro de los límites de la prudencia, debe ser gobernada cuidadosamente porque todos somos inclinados a hablar más de lo debido y a decir lo que no conviene. O como dice el apóstol Santiago, los seres humanos somos capaces hasta de domar las mismas fieras. Pero lo único que no logramos dominar completamente es la propia lengua. CF. Street 3. El mucho hablar proviene casi siempre de una falta de dominio de sí mismo. Y así como no se logra tener control de la lengua, así tampoco se logran controlar otras inclinaciones indebidas de la naturaleza. El mucho hablar proviene también del gusto que se siente por escucharse a sí mismo, olvidando que los demás no sienten al oírnos la misma satisfacción que nosotros sentimos al hablar. De esos sacos llenos de palabras no hay que confiarse mucho, dicen los psicólogos. El hablar en demasía puede provenir que estamos muy enamorados de nuestro propio parecer y queremos imponerlo a otros, pretendiendo dominar en la conversación y que todo mundo nos escuche como maestros. La locuacidad o costumbre de hablar demasiado trae dañosas consecuencias.
Lleva a la pereza, el locuaz tiene más larga la lengua que la mano, dice el refrán, con lo cual se quiere decir que sus obras no equivalen a sus palabras. En el mucho hablar no faltará pecado, afirma el libro de los Proverbios. Es que la locuacidad lleva a decir mentiras, a murmurar, a contar lo que se debería callar, a pronunciar palabras inútiles y hasta dañosas. Con razón recomendaba San Bernardo, hay que comprarle a Dios con la oración la gracia de hablar para hacer mucho bien, y nunca el mal. No nos alarguemos en conversaciones demasiado prolongadas con personas que demuestran que se cansan de nuestro mucho hablar. Y aun con aquellas gentes que son muy educadas y nos escuchan con aparente atención, tratemos de no cansarlas con exagerada palabrería. Ojalá toda persona que trate con nosotros quede con deseos de volver a escucharnos y que nadie tenga que alejarse de nuestra presencia con indigestión intelectual de tanto oírnos hablar. Cuidado con el énfasis. Se llama énfasis el darle demasiada fuerza a las expresiones que decimos. Esto y el hablar con voz muy fuerte produce disgusto en quien nos escucha porque demuestra que tenemos exagerada seguridad en lo que afirmamos y que queremos imponer lo que estamos diciendo. Y esto es vanidad. No hay que hablar jamás de sí mismo, ni de las propias cosas o de los familiares, sino cuando haya una verdadera necesidad de hacerlo, y en estos casos hay que proceder con gran moderación y ser lo más breves posible, porque aquí el orgullo lleva fácilmente a la exageración y a inflar la propia vanidad. Si oímos que alguien goza hablando de su propia persona, de sus familiares y acciones, no por eso le despreciemos, pero tengamos cuidado de no imitarle en esto. Y ni siquiera hablemos de nosotros mismos para despreciarnos y disminuirnos, porque el amor propio es tan traicionero que con tal de hacernos hablar de nuestra propia persona no le interesa que sea con pretexto de despreciarse, que al fin y al cabo lo que se busca es aparecer y ser protagonista, aunque tenga que usar el disfraz del propio desprecio. Del prójimo o se habla bien o no se habla. En esto como en todas nuestras conversaciones deberíamos practicar esta regla o norma que aconsejaban los antiguos directores espirituales: si hablamos, que sea para decir algo que sea mejor que el silencio. A una santa le pareció oír en una visión que su ángel de la guarda le daba este consejo: nunca diga un juicio negativo en contra de nadie, lo cual viene a ser como el equivalente a aquel mandato de Jesús: no condenen y no serán condenados por Dios, cf. Mt 7:1. Y cuando oigamos que hablan mal de otras personas cumplamos lo que recomendaba el sabio de la antigüedad: hacer una cara tan triste que pareciera que vamos a llorar. Quien está hablando en contra de su prójimo notará en nuestro rostro que su conversación nos desagrada y ya quizás no se animará a seguirla. Un sacerdote que tenía fama de ser un verdadero hombre de Dios, al oír un día un colega hablar mal de otro le dijo: ¿y usted qué gana con decir eso? El otro entendió y calló. Hagámonos esa pregunta cuando nos venga el deseo de hablar contra alguien. ¿Y yo qué gano con decir eso? De Dios y de sus obras y favores hablemos con gusto, y cumplamos lo que le dijo el ángel Rafael a Tobías: no hay que avergonzarse jamás de contar los favores que se han recibido de Dios. Pero como en estos temas somos más bien gente algo ignorante, prefiramos oír a otros que hablen mejor que nosotros, cuando haya quien quiera proclamar las maravillas de nuestro Creador. Así cumpliremos lo que aconseja el libro del Eclesiástico: toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gusto. Los temas mundanos y dañosos, ni los nombremos. En esto es necesario cumplir lo que mandó el apóstol San Pablo: las impurezas, las maldades, los temas que llevan a la avaricia, ni se nombren entre nosotros, porque queremos llegar a la santidad. En nuestros labios no están bien las groserías, las chanzas pesadas ni las mentiras, sino las acciones de gracias, cf. Ef 5:4. Las palabras inmodestas, aunque se digan sin mala intención, pueden hacer daño a las personas débiles que nos escuchan. Los labios dedicados a alabar y bendecir a Dios no deben dedicarse a hablar maldades o cosas dañosas. Por eso el apóstol Santiago exclama: jamás debe suceder que la lengua, con la cual bendecimos a Dios, se dedique a maldecir a los demás. Que de esta fuente de la cual solamente deben brotar las aguas dulces de la bendición, jamás salgan las aguas amargas de la maldición, cf. Street 3:9. Ojo, antes de hablar, conecte el cerebro. Los sabios siempre han recomendado que quien desea llegar a la perfección tiene que acostumbrarse a que cada palabra que llega a sus labios, pase primero por su cerebro, para que allí se juzgue si se la debe pronunciar o si más bien conviene callarla. Muchas cosas que en el calor de la conversación parece a primera vista que se pueden decir, si se razona calmadamente se llega a la conclusión de que lo mejor será sepultarlas en el silencio, y en vez de decirlas, suprimirlas. Es necesario callar muchas veces esas vivezas que nos ocurren, porque lo impulsivo no siempre es lo mejor y frecuentemente es lo menos conveniente. Los directores espirituales preguntan frecuentemente a las personas que dirigen: ¿cuántas abstinencias de palabras ha hecho en estos días por la salvación de las almas y como penitencia de sus pecados?
Porque saben muy bien que si alguien domina la lengua, logrará más fácilmente dominar también impulsos. Desafortunadamente a muchos de nosotros tendrían que decirnos frecuentemente, hoy perdió la oportunidad de callar algo que no debía decir. El silencio. Uno de los remedios más provechosos para formarse una verdadera personalidad es acostumbrarse a callar lo que no es necesario decir. Hablen menos y serán más felices, les decía un maestro espiritual a sus discípulos. Quien se acostumbra a disciplinar y refrenar su lengua para que no diga lo que no conviene, va adquiriendo con este ejercicio de voluntad la capacidad para conseguir después grandes victorias espirituales. De Santo Domingo de Guzmán dice su primer biógrafo, era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos. Pero cuando trataban de Dios, de temas religiosos y espirituales entonces sí que hablaba con entusiasmo. Remedios para conseguirlo. Para lograr acostumbrarse a guardar silencio es muy provechoso pensar y meditar en las grandes ventajas que se consiguen callando y en los males que llegan por hablar más de la cuenta. El silencio ayuda mucho para obtener el recogimiento en la oración. El apóstol Santiago decía, quien sabe poner freno a su lengua, sabrá también poner freno a las demás inclinaciones de su cuerpo, Street 3, 2. Pero añade enseguida, la lengua no mortificada es como una chispa que prende fuego a todo un cañaveral, o como un veneno que contamina toda la existencia de quien le posee. Si de la vida de algunas personas se quitaran los pecados que han cometido con su lengua, disminuirían muchísimo el número de faltas y la cantidad de disgustos que han tenido y que han proporcionado a los demás. A callar se aprende callando. Unos estudiantes universitarios le pidieron a un famoso monje que les aconsejara un método para aprender a dominar sus propias inclinaciones, y él por única respuesta se hizo una cruz sobre los labios. Les quería decir que si lograban dominar su lengua, ya lograrían también dominar luego las otras inclinaciones. Es necesario callar algo cada día. Algo que el no decirlo no nos hace daño a nosotros ni a los demás. Ojalá cumplamos lo que recomienda el libro del Eclesiastés, sean pocas tus palabras, Ecl 5, 1, 2. Pero que sean pocas y amables, pocas y agradables, pocas y alegres. Pocas y provechosas. No sea que nos suceda lo que a ciertas personitas que hablan poco pero cuando abren sus labios es para regañar, para criticar, para amargar la vida de los demás. Mala impresión dan con ese modo de hablar, que aunque es poco, es desagradable. Cuidado con el mutismo. Existen individuos que confunden el ser de pocas palabras con el tener un desagradable mutismo en su trato con los demás. Un mutismo amanerado, artificial, exagerado, que los hace aparecer como muy informados de todo lo que los demás dicen, o como si no les interesara nada la conversación que tienen los que están a su alrededor. Pero afortunadamente hay también personas que hablan muy poco pero le conceden tanta importancia a lo que dicen los demás, que su trato llega a ser verdaderamente agradable y simpático. Quien convierte en oro lo que dicen los otros, se gana su simpatía. Pero quien se porta en las conversaciones como una estatua que ni habla ni parece atender a lo que dicen los demás, se vuelve indeseable. Una pregunta a tiempo, un apoyar lo que el otro dice, un mostrar interés por el tema que están tratando, etc., hace que aunque se hable poco, agrade la propia presencia. Una placa. Al pie de una imagen en un camino había esta bella inscripción, Señor, enséñanos a orar y a escuchar. A hablar y a callar. Bella oración, digna de que la repitamos muchísimas veces durante toda nuestra vida. En nuestra conversación esté llena de la sal de la AGRADABILIDADI de la bondad. MC 9, 50. CAPITULO 24. Cómo huir de la inquietud y evitar las preocupaciones del corazón. Cuando los enemigos del alma no logran que una persona viva cometiendo pecados graves, por lo menos tratan de que viva llena de inquietudes y preocupándose por mil cosas. Y es necesario recordar que cuando se pierde la paz del corazón hay que hacer todos los esfuerzos posibles para recobrarla, y tratar de que nada en el mundo logre obtener que vivamos llenos de inquietudes o de afanes. Tenemos que considerar como dichas para nosotros aquellas palabras que fueron dichas en tiempos del profeta Elías, el Señor no está en la conmoción y agitación, 1 19, 9, y hacer a nuestra alma el reproche que a Marta le hizo Jesús, por muchas cosas te afanas y una sola es necesaria. Arrepentimiento pero no remordimiento. Cuando cometemos faltas debemos sentir una suave tristeza de haber ofendido a un Dios tan bueno y que ha sido tan generoso para con nosotros. Sentir hacia nuestra alma manchada y derrotada la misma conmiseración que tendríamos hacia una persona que estimamos mucho y que vemos que ha caído en faltas y pecados. Pero el arrepentimiento ha de ser calmado, sin exageradas inquietudes ni falta de ánimo. Porque esto último ya no sería arrepentimiento o contrición verdadera por haber ofendido a Dios, sino remordimiento o disgusto porque nos fue mal pecando. Paciencia en las contrariedades.
La paciencia, según Santo Tomás, es la virtud por la cual ante la presencia del mal no nos dejamos vencer por la tristeza o el disgusto. Jesús puso como condición para seguirlo el llevar con paciencia la cruz de sufrimientos de cada día. Y estos nunca faltarán a nadie. Unas veces será una enfermedad, otras una grave situación económica, o un accidente, o la muerte de un ser querido, o una persona que nos trata sin caridad o con dureza o humillándonos, o un oficio que es cansón y desagradecido, o viajes molestos, o situaciones imprevistas que acaban con todos nuestros planes, etc. 3 actitudes. Ante estas contrariedades podemos tomar una de estas 3 actitudes. Primera, la de Jesús en el huerto de los olivos, clamar: Padre, si no es posible que se aleje de mí este cáliz de amargura, que se haga tu santa voluntad. Esta actitud trae paz en la tierra y premios inmensos en el cielo. Y como a Jesús, el Padre nos enviará un ángel a consolarnos. Segunda actitud, la de los antiguos estoicos. Aguantar los males sin inmutarse, por el solo gusto de hacer ver que el mal no logra conmoverlo ni contrariarlo. Esta actitud admira a la gente, pero por faltarle el detalle de ofrecerlo todo por amor a Dios, se les puede quedar sin mucho premio para el cielo. Tercera actitud, la de los renegados. Sufren maldiciendo y renegando. De ellos dice el Apocalipsis que los sufrimientos que les llegan no les aprovechan para volverse mejores y pagar sus pecados, sino que los vuelven peores y más maldicientes. Ejemplo clásico es el del mal ladrón que aún sufriendo en la cruz, todavía se burlaba de Jesús en vez de pedirle perdón y ofrecerle sus sufrimientos, todo lo contrario de lo que hizo su compañero que aprovechó aquellos tormentos para ofrecerlos a Cristo y obtener que se lo llevara esa misma tarde al paraíso. ¿Por qué permitirá Dios que suframos? El sufrimiento que nos llega no es una venganza de Dios. Él es demasiado grande para dedicarse a vengarse de unos gorgojos tan pequeños como somos nosotros. Por cada falta impone una sanción, pero no como venganza, sino por estricta justicia. Los sufrimientos que nos llegan no significan que Dios no nos está escuchando ni que está disgustado con nosotros. No, los padecimientos los permite Él para que le vayamos pagando las deudas que le tenemos por tantas faltas que hemos cometido y para que con ellos nos ganemos grandes premios para el cielo. Prever lo que va a suceder. Para no estallar en impaciencia cuando llegan las contrariedades es conveniente acostumbrarse a prever qué dificultades se nos van a presentar durante el día. Que en un viaje que vamos a hacer se nos van a presentar demoras muy aburridoras. Pues si las hemos previsto, cuando lleguen ya no nos irritarán tanto porque nos habíamos preparado para aguantarlas. Y así tendremos menos inquietud. Recordar que todo se convierte en bien. Convenzámonos que las contrariedades y dificultades que se nos presentan no son en realidad males, sino ocasión de conseguir bienes para el alma y para la eternidad. Puede ser que los fines por los cuales Dios permite que estos sufrimientos nos lleguen, permanezcan ocultos y desconocidos para nosotros, pero podemos estar seguros de que al final de nuestra vida, al llegar a la eternidad, podremos repetir lo que les dijo José en Egipto a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: fue Dios el que permitió esto que parecía un gran mal. Y lo permitió porque de ello iba a resultar un gran bien. GN 45. Recordar esto, libra de muchas inquietudes. Tratemos de estar siempre alegres. La tristeza hace un gran daño al corazón y no es de ningún provecho para el alma, y ella proviene casi siempre de que recordamos las pocas cosas desagradables que nos han sucedido y nos olvidamos de las muchísimas cosas agradables y provechosas que Dios ha permitido que nos sucedan. A los enemigos de nuestra santidad les conviene que vivamos tristes porque la tristeza apaga el entusiasmo y quita ánimos para obrar el bien. Pero vivir triste, si no es porque se padece alguna enfermedad que produce tristeza, y entonces hay que tratar de curar con medicamentos esa enfermedad porque puede llevar a otros males muy graves y dañosos. Vivir triste es una ingratitud para con Dios, porque por cada hecho desagradable o dañoso que nos suceda, nos llegan 10 o más hechos agradables y provechosos. ¿Por qué dedicarme a mirar con disgusto alguna pequeñita mancha negra de nuestra existencia en vez de observar con alegría tantas cosas agradables que nos suceden cada día? Cuidado con los deseos exagerados o instantáneos. Otra de las trampas que produce inquietud en el alma es el llenarse de deseos, planes exagerados y dedicarse a tratar de ponerlos en práctica rápidamente. Los orientales dicen que tanta mayor paz tiene una persona cuanto más sabe moderar sus deseos. Cuando nos llegue algún deseo o se nos ocurra un plan, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine si esto viene de Dios y es para nuestro mayor bien. Ojalá logremos consultar también a alguna persona prudente y espiritual. Y luego tratemos de mortificar nuestra demasiada vivacidad que nos quiere llevar a tratar de poner en práctica ya inmediatamente lo que se nos ha ocurrido. Esa mortificación hace más perfecta y más agradable a Dios nuestra obra que si la hubiéramos hecho con precipitación y demasiada rapidez. Las gentes prudentes dejan fermentar poco a poco las ideas en su cerebro, las van cocinando con el fuego de la oración y el combustible que se llama pedir consejo a los que saben.
Decía Jesús que si se empieza una obra sin hacer cálculos acerca de si se podrá terminar, y luego no se logra acabar, la gente se nos va a burlar y a decir, empezó y no fue capaz de concluir. Vayamos despacio y lograremos llegar más lejos. Cuidado con los recuerdos amargos. Para evitar ese mal tan dañoso que es la inquietud, conviene alejar de nuestra mente esos recuerdos amargos y tristes que quieren anidarse allí como roedores dañinos. El vivir pensando en eso, lo que obtiene es que se graben de tal manera en la mente que ya después no seremos capaces de alejarnos de allí. Y son recuerdos que en vez de contribuir a volvernos mejores, lo que hacen es llenar el alma de vanas inquietudes y de inútiles amarguras. Que alguien nos humilló y nos atacó injustamente. Pues con eso hizo crecer nuestra humildad y nos ejercitó en la paciencia. Que hemos cometido muchos y graves pecados en la vida pasada. Pero ya los confesamos y le hemos pedido muchas veces a Dios que nos perdone. ¿Para qué seguirlos recordando? Más bien sumerjámoslos en el océano inmenso de la bondad y de la misericordia de Dios y así se cumplirá lo que prometió el profeta Miqueas, tú, oh Dios, arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados para no volverlos a recordar, Mt 7:19. ¿Para qué seguir atormentándonos con estos recuerdos de un pasado que ya por más que nos angustiemos no podemos cambiar ni hacer que no haya sido así? Confiemos el pasado en manos de Dios y dediquémonos a vivir alegres y optimistas el presente, esforzándonos por agradarle con nuestro buen comportamiento. Que tuvimos tremendas imprudencias que nos ocasionaron enormes pérdidas. Aprovechemos esta amarga experiencia para aprender lecciones para el futuro, pero no nos amarguemos llorando por la leche derramada, que con llorar no vamos a lograr recoger nada. Volvamos a empezar animosos, pues son muchas las personas que en una imprudencia perdieron los ahorros de toda una vida y luego con la ayuda de Dios lograron reponerse y volver a surgir. Pero si nos dejamos llevar por la preocupación y la depresión acabaremos con nuestra salud nerviosa, acortaremos nuestra vida, y con esos afanes nada lograremos remediar. San Pedro dice, coloquemos nuestras preocupaciones en manos de Dios, que Él se interesa por nosotros. 1 P 5:7. Analicemos nuestros remordimientos. Si ellos nos llevan a confiar más en la divina misericordia de Dios, a pedirle perdón y a empezar una vida más virtuosa, a ser más humildes y más comprensivos con los demás, entonces sí son provechosos. Pero si solamente nos llenan de amargura y desánimo, rechacémoslos como venidos del mal espíritu, porque pueden ser sugestiones del enemigo para hacer que vivamos llenos de inútil inquietud. Cuando recordemos hechos dolorosos, analicemos si el recuerdo de estos hechos nos sirven para atacar nuestro orgullo y amor propio, que es el enemigo más temible que tenemos. Si su recuerdo nos lleva a tener más gratitud a Dios y menos confianza en nuestras solas fuerzas. Si al recordar estos hechos nos movemos a pedir más la ayuda de Dios y su perdón. En esos casos son recuerdos provechosos. Pero si por el contrario al recordar esos acontecimientos amargos nos inquietamos, nos desanimamos, nos volvemos más miedosos para obrar el bien y más pesimistas, y nos llenamos de rencores y de deseos de venganza, nos llegan la impaciencia, la amargura y el airado rechazo por lo que nos ha hecho sufrir, entonces sí, mucho cuidado, que por allí anda el ángel de las tinieblas que es triste todos los días y minutos de su vida y quiere contagiarnos de su tristeza y de su amargura. Dios es paz, y sus pensamientos son de paz y no de amargura. Repitamos las palabras que acostumbraba decir una santa: tristeza y melancolía, fuera del alma mía. Vivir recordando con disgusto el pasado es una tristeza inútil. Ni un milímetro cambiará ya. En cambio, qué consolador es recordar lo que dice el libro del Apocalipsis, que al final de nuestro tiempo se abrirá el libro de la vida donde está escrito todo lo que hemos sufrido y a cada uno se le pagará según sus méritos. Qué consuelo pensar que ninguno de nuestros sufrimientos habrá sido olvidado por Dios. Él permitió que nos llegaran, sabrá premiarlos muy bien y su premio será eterno y maravilloso. Un recuerdo como este sí hace provecho al alma y llena de entusiasmo. COLOQUEMOS nuestras preocupaciones en manos de Dios, que Él se encargará de PROPORCIONARNOS las soluciones. Salmo 55. CAPITULO 25. Lo que debemos hacer cuando SUFRIMOS alguna derrota en el combate espiritual. 7 veces cae el justo, pero otras tantas veces se levanta. Dice el libro de los Proverbios, y como lo más grave no es caer en debilidades y miserias sino quedarse caído y no levantarse a tiempo, añade, en cambio el imprudente se queda hundido en su miseria espiritual, PR 24:16. Cuando cometemos alguna falta, ya sea por irreflexión o sorpresa, ya sea con malicia y premeditación, lo importante es no desanimarse, no dejar de luchar por recuperar de nuevo la amistad con Dios, la paz y pureza del alma. Cuando nos suceda hacer o decir o pensar algo que va contra la ley de Dios, tenemos que decirle humildemente a nuestro Señor: oh Dios mío,
Acabo de demostrar lo que soy: miseria, debilidad, mala inclinación. Pero ¿qué más podía esperarse de una criatura tan miserable y débil como yo, sino caídas, infidelidades y pecados? Luego dediquemos algunos momentos a considerar cuán débil y mal inclinados somos y cuán vil y miserable es nuestra naturaleza pecadora, y sin desanimarnos enojémonos santamente contra las pasiones y malas costumbres, y exclamemos: no me habría detenido si tu bondad infinita, Dios mío, no me hubiera socorrido, sino que habría cometido faltas aún mucho más graves. Y démosles gracias a Dios por habernos perdonado tantas veces para que se cumpla lo que dijo Jesús: a quien mucho se le perdona, mucho ama. LC 7:47. Admiremos su infinita bondad que nos ha soportado con tan admirable paciencia hasta el día de hoy y pidámosle que no nos suelte jamás de su santa mano, porque si nos suelta nos hundimos en el abismo de todos los vicios. Digámosle frecuentemente la oración del publicano del Evangelio: misericordia Señor que soy un pecador. LC 18:13. Y añadámosle: oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Hemos pecado y cometido iniquidad, pero tu misericordia es más grande que nuestra miseria, y tu poder muchísimo más grande que nuestra debilidad. No te fijes en la infidelidad, sino en el deseo que tenemos de recobrar tu divina amistad. Algo que no conviene: no nos detengamos a pensar si Dios nos habrá perdonado o no, esto nos puede traer inquietud y pérdida de tiempo. Si estamos arrepentidos, si tenemos propósito firme de no seguir cometiendo estas faltas, si pedimos perdón humildemente al Señor y nos confesamos a su debido tiempo, no sigamos dudando si Dios sí nos perdonó o no. Él nos sigue repitiendo las palabras que dijo por medio del rey David: un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Sal 51:19. Pongámonos confiadamente en manos de la bondad divina y aunque hayamos cometido muchas faltas recordemos lo que dijo el Señor por medio del profeta: aunque por tus faltas tu alma sea roja como la tela más roja, yo la volveré blanca como la nieve. Cf. Is 1:18. Cultivemos un verdadero temor a nuestra total debilidad, mala inclinación, un santo horror y asco hacia todo lo que es pecado y ofensa a Dios. Esforcémonos por comportarnos en adelante con mayor prudencia y más cuidado. Y si nosotros hacemos lo que podemos, Dios se encargará de concedernos lo que no podemos conseguir por nuestras solas fuerzas. No olvidemos las caídas, pues su recuerdo puede ser útil para andar con más cuidado en lo porvenir. Y recordemos siempre cuán grande es la bondad de Dios que a pesar de tantas infidelidades que hemos tenido nos continúa amando con tan inmenso amor. Él nos sigue repitiendo: con amor eterno te amé, y volveré a concederte la belleza espiritual que antes tenías. Junior 31:3. CAPITULO 26. Las 4 clases de actuaciones EQUIVOCADAS que existen en las personas respecto al pecado. Y explicación de la primera actuación. En el combate contra el pecado muchísimas personas pueden tener y tienen en realidad alguna de estas 4 actuaciones, que son sumamente equivocadas y peligrosas. Primera, hay quien se han esclavizado al pecado y no piensan en salirse de esa esclavitud. Segunda, otros sí desean salir de esa esclavitud pero nunca empiezan con seriedad a tratar de librarse de semejante opresión. Tercera, bastantes personas se imaginan que ya han progresado mucho en el camino de la perfección y no se dan cuenta de que su debilidad y flojedad ante el pecado les tiene enormemente lejos de la santidad y la perfección. Cuarta, otras gentes después de haber llegado a un alto grado de virtud, se descuidan y vienen a caer en espantosa ruina espiritual y gran peligro de perderse. Estudiemos estas 4 actuaciones equivocadas para ver si nos hallamos en alguna de ellas y tratar de salir de allí. Primera actuación equivocada: ser esclavos del pecado y no pensar en salirse de esa esclavitud. Nada desean tanto los enemigos de nuestra salvación como dejarnos en paz y tranquilidad respecto a los pecados. Cualquier pensamiento o deseo de conversión que nos lleguen tratarán de apagarlos y alejarlos, y si alguien quiere aconsejar que sería mejor cambiar de vida y empezar un comportamiento más de acuerdo con la ley de Dios, inmediatamente se cambia de tema y se trata de que de estas cosas no se hable. Y los 3 enemigos de la santificación, el mundo, el demonio y la carne o pasiones carnales, se esfuerzan por proporcionarnos continuamente nuevas ocasiones de pecar, nos tienden trampas y lazos traicioneros para que sigamos de nuevo en antiguas faltas, y tratan de endurecer de tal manera nuestra conciencia que ya no nos conmuevan ni las bondades que Dios ha tenido para con nosotros, ni las sanciones que su divina justicia enviará contra nuestras maldades, ni las pérdidas y daños que nos van a llegar pecando. Y así el alma pecadora va corriendo continuamente hacia su perdición, se va precipitando de abismo en abismo, y se va alejando más y más de la perfección y de la santidad, y si Dios no interviene con un milagro de su gracia, la ruina será total. Existen 2 remedios para lograr detenerse en esta carrera hacia el abismo del pecado. El primero consiste en hacer caso a las inspiraciones y remordimientos que sentimos en la conciencia.
El poeta dijo, la conciencia a los culpados corrige tan pronto y bien que hay pocos que no estén dentro de su alma ahorcados. San Agustín afirmaba, el peor peligro para un pie herido es que ya no duela, porque entonces no tiene circulación y le llegará la gangrena. El terrible y espantoso mal para una alma pecadora es que ya no siente remordimiento por haber pecado. Si no lo siente, estará irremediablemente perdida. Pero si la conciencia le remuerde y le hace caso a su conciencia, todavía tiene esperanza de enmienda y salvación. El segundo remedio es clamar mucho a Dios, pidiendo su ayuda y su perdón. Miremos el crucifijo y pidámosle que nos dé verdadera contrición de nuestras maldades. Elevemos la vista al cuadro de la Virgen María y a ella, que es refugio de pecadores, digámosle, ven Madre mía en mi ayuda, que me están derrotando. Y Dios cumplirá lo que prometió en el Apocalipsis, echará gotas curativas en los ojos de tu alma para que veas la fealdad de tus faltas y las aborrezcas y las logres evitar. Tengo contra ti, que has perdido tu fervor de antes. Date cuenta de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a la buena conducta. Si no te arrepientes iré y te quitaré del sitio importante donde estás. Ab 2, 4.